Pero bueno, pasando de los temas de la semana, lo que estuvo sucediendo en la última semana, no 15 días, ¿no? Porque la semana pasada salió el programa, ¿no? Sí. La última semana. Bueno, claro, el programa pasado que yo no estuve, que vi que estaba. Felicísimo fue el programa estaba pasado. Josie con la remera de Argentina y la remera de la Violeta, la suplente de la selección. Que, bueno, el miércoles salimos campeones, justo ese día que grabamos. No, perdón. El miércoles salió el programa, el lunes fue el día siguiente, y el martes, que fue un día antes de que salga el programa. Nadie entendió nada. Yo. Sí, claro. El miércoles salió el programa, el domingo salimos campeones, el lunes hicimos grabaron, el programa, el lunes grabaron, que fue un día después de que salga campeón Argentina, y todavía no había sucedido lo que sucedió el martes, que fue lo del tema del feriado y de la llegada argentina de la selección. Sí, ya tocamos el tema, lo del feriado tiene dos aristas. Ya el lunes lo habíamos tocado. Era un en tema cuanto de hoy, el del feriado. Caer no lo vio, entonces tocar lo nuevo. No, pero está en el chat. O sea, el tema nosotros lo tocamos el lunes. Sí. Salió el miércoles. Nosotros tocamos el lunes porque, bueno, yo trabajo en un hospital, soy franquero, entonces me vi obligado a tener que ir a trabajar el martes cuando no correspondía que yo fuera a trabajar el martes. Entonces, planteando que se generaba una serie de problemas. La serie de problemas al final sucedió. Claro. Hay tipos como Alberto Fernández y la gente que está con él, que nunca trabajaron en su vida, entonces no tienen la menor idea de cómo funcionan las empresas y los establecimientos de cualquier tipo. Entonces se dividen básicamente en dos, los que no son servicios esenciales, con lo cual, al ser feriado, al empresario tiene que pagar los sueldos y la gente no trabaja, o sea, no hay producción y hay gasto. Y después los que trabajamos en servicios esenciales, que es toda una complicación. No una complicación sola por nosotros que tuvimos que ir a trabajar un día que no nos correspondía, que ahora está en discusión si nos lo van a pagar como hora extra o no. El problema fue que era un día, como es el caso de los hospitales, en el que había gente con turnos. Gente que se tuvo que atender, y tenía turno para odontología, gente que tenía turnos para cirugías, que no se hicieron, gente que tenía turnos para quimio, que no se hicieron, y el único caso que sí tuvieron que hacer fueron los turnos de cesáreas programadas, que no se pueden parar. Las cesáreas programadas no se pueden parar porque, bueno, la podés reprogramar con unos días. Se tienen que hacer. Entonces, el personal franquero, que es un personal reducido porque somos personal de guardia, yo estuve en contacto con la gente de partos y estaban muertos. A las 4 de la tarde estaban destruidos por la cantidad de partos que tuvieron que atender, que no era lógico, o sea, que no era normal, porque tuvieron que trabajar con pacientes de un día de semana normal en un feriado. Entonces fue realmente desastroso. Esto en un hospital privado, que ya salió la semana pasada, en un hospital privado, vos tenés la posibilidad, porque es un hospital privado, que te hagan una reprogramación de una cirugía o de cualquier otra cosa. En los hospitales públicos ya cuesta mucho conseguir un turno y te declaran un feriado el día que te tocó el turno y andá a conseguir otro turno. Andá a saber cuándo te lo van a dar. Dos casos particulares que a mí uno me llegó más de cerca. Un amigo que el lunes internaron a la hija porque le iban a operar del oído. A las 9 de la noche, como iba a ser feriado el día siguiente, le dieron el alta y todavía no tiene turno. Es una operación importante, ¿entendés? Y bueno, por decisión de un estúpido como es Alberto, que cree que es presidente, ¿entendés? Se complicó esa situación. Y el otro, un caso de un chico que ya venía haciendo todo el preoperatorio y llegaron el lunes los padres de lejos, le dijeron, mirá, la operación no se puede hacer porque hoy el diagrama es de feriado, y los padres se fueron llorando. Entonces, se toma una medida sin tener en cuenta todo el espectro de complicaciones que se puede llegar a generar simplemente por gente que vive en una burbuja, porque eso es la gente de este gobierno, viven en una burbuja de privilegiados, ¿entendés? Y además no trabajaron, entonces no tuvieron forma de programar. Te corrijo una cosa, porque en vez de no todos los que fueron al obelisco a festejar el recorrido por la General Paz, por Arrechery, era gente de privilegiados. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del gobierno,
¿Qué gente privilegiada? No, bueno, me refiero pero a el Alberto feriado se dio también Fernández, para que Cristina, gente con entonces, pocos recursos podía ir también a festejar. Digo, a lo que yo voy es... yo a lo que voy yo es no- yo un no estoy grupo ni a de favor ni en privilegiados. contra del feriado, No, a ver te- si me escuchás, porque yo no hablé de privilegiados de la gente que fue a Estoy festejar. hablando una hora ya, porque... No estoy hablando de esos privilegiados. Me refiero que las decisiones políticas las toma un grupito de privilegiados sin tener conocimiento eso- de qué es lo que está Pero pasando. estoy de acuerdo yo, sean privilegiados o no. Digo, que un grupito de personas centralizadamente decidan cuándo puedes y cuándo no puedes trabajar, yo voy a ser el primero que voy a estar en contra. O sea, como decisión de un grupo de burócratas que dicen, no, hoy sí y hoy no, 100% en contra y estoy de acuerdo con vos. Y me alegra que estés a favor de una decisión totalmente ANCAP. Pero lo que No yo es una voy, decisión ANCAP, estás diciendo No. un delirio. a lo que yo voy es que el tema del feriado yo no estoy ni a favor ni en contra dentro del contexto en el cual estamos, que es un contexto con Estado presente. Pero lo que me parece a mí es que hubo gente que pudo salir a festejar gracias a que fue feriado y a que, como no hay un sistema de libre mercado total, las empresas no pudieron ofrecer eso como un beneficio. Entonces, a lo que voy yo es, también, eso se habló la semana pasada, que fue el feriado. Otras cosas que sucedieron también es el hecho de que la selección llegó, todo lo que tenía que ver con lo político, que no fueron a la Casa Rosada, que no le sacaron fotos con Guado cuando bajaron del avión. Esos temas también iban a estar hoy en la noticia. También el tema bueno, yo menciono algo que me acordé, que fue la editorial que hizo Casiari, no sé si la viste, en Perros de la Calle, sobre Messi y la valija. Sí, sí, sí. Bueno, digo, él antes de eso hace un comentario que a mí me gustó mucho, que dice que hubo 6 millones de personas en la calle porque no se sacó ni una foto con Macri en Qatar ni una foto con Guado acá en Ezeiza. Entonces digo, la selección también tuvo una personalidad política que sin tampoco direccionarse de un lugar a otro, dio un mensaje que fue, yo no estoy con la política, el festejo no se lo vamos a sacar a nadie y somos todos los que festejamos gracias a la selección. Entonces, no hubo un posicionamiento político, que fue eso, dar un posicionamiento en definitiva. Además de lo del feriado, y quería saber tu opinión respecto a eso. ¿Con respecto a qué? A la actitud del... No, a mí me parece de los bien. jugadores. Me pareció la actitud de los jugadores me pareció bien. Yo lo que te estaba, y volviendo al otro, yo lo que te digo es cómo se complica la vida de todo el mundo cuando se toman decisiones Pero es que eso no yo- son inconsultas pero es y que que no eso son yo- planificadas. Ahí vamos a estar 100% de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo Después lo otro con de lo que hizo la de selección centralización. a mí me pareció bien, me parece que incluso marca, a lo mejor puede cambiar o puede estar marcando un cambio cultural, ¿entendés? De la era Maradona a la era Messi, de la era de ganamos aunque haya que hacer trampa a la, podemos decir, la era de los caballeros, ¿entendés? No, y la era también Son de un dos seleccionado, categorías distintas. de un seleccionado que es lo que es, gracias al capitalismo también, digo, gracias a la competencia, a jugadores que tuvieron que competir en todo el mundo y destacarse para que acá el combinado argentino los elija a ellos y no a otra persona. Sí, eso no es, Entonces- no es capitalismo al mérito. No, es meritocracia eso. Bueno, digamos. meritocracia, bueno, la meritocracia no es exclusiva del capitalismo, pero... No, bueno, pero como bien decía recién, es el único sistema que lo permite, digamos. O sea, No, la meritocracia no vamos a caer en una discusión boluda, pero la meritocracia no es sola del capitalismo, en el capitalismo funciona la meritocracia. Y en este caso, que no estamos hablando de un tema de meritocracia, tuvieron los que tenían que estar y los logros se consiguieron. sí, ciertos mensajes que también dieron, por ejemplo, Julián Álvarez, ahí en Córdoba, que dijo que le diría a los niños, bueno, que si se esfuerzan y están focalizados en sus objetivos van a lograrlo, marcando bien un cambio de era, y son personas jóvenes también, digo, no, ninguno supera los 25 años, que, bueno, sí Messi sí, pero en promedio, que tienen esa ideología que cada vez está marcando más en los jóvenes, y como marcan los jóvenes, marcan el futuro, digo, porque los jóvenes van creciendo, se le inculcan a sus hijos, y bueno, puede ser un gran cambio de era, como dice Milei también a veces, cambio de época. Es una cuestión a ver. Yo, no viste el programa anterior, uno de los comentarios que hice yo. Lo vi, pero para saltear un poco lo del feriado, que pero, justamente como lo vi... El comentario que hice yo, y ahora que estamos hablando de eso, es que yo le había dicho a mi hijo que si ganábamos se festeja el campeonato y si perdemos se Sí, festeja lo el vi. subcampeonato. ¿Entendés? En la época Maradona-Bilardo vendría a ser los bilardistas que se gana va a cualquier precio, y la frase era el segundo es el primero de los perdedores, que no es así. Entonces me parece que empezamos a marcar un cambio en el que, bueno, estamos hablando de gente que tiene otra
otra forma de hacer las cosas que es, podemos decir, más decente. Sí, sí, sí. Y son deportistas que, bueno, que inculcan estos valores buenos. Y también veía algo que me molestó, que lo vi justo hoy, mira, improvisado lo digo, en Twitter, gente de izquierda, gente con ahí el típico usuario con el corazón verde, ¿viste? Que decían como que les parecía machista que todos los jugadores suban fotos con su familia porque eran familias tradicionales o familias heteronormativas. Y yo digo, ¿cómo se termina dando vuelta el discurso? Porque yo hoy puse un tweet que decía, ¿qué es una familia tradicional? Digo, si ellos se jactan tanto de decir, no, todas las familias mientras den amor, que yo estoy de acuerdo con eso, mientras den amor y no haya ningún problema intrafamiliar, sea varón, varón, mujer, mujer, o de la manera que sea, incluso hoy en día hay triejas y distintas maneras de formar la familia. Digo, ellos mismos terminan siendo los conservadores que dicen, no, esta es la familia tradicional y la odiamos. O sea, conservadores y encima discriminadores, ¿por qué? Digo, si ellos eligieron tener ese tipo de familia, se enamoraron de una mujer, ¿qué tiene de malo? Digo, termina dándose vuelta y los mismos que dicen, che, cuando había homofobia está mal, o cuando había transfobia está mal, ahora terminan teniendo fobia por la heterosexualidad. Digamos, es lo que termina pasando, como que se da vuelta la tortilla en la progresividad, lo pasa todo el tiempo con todos los temas. Está bien. Sí, bueno, estamos derivando del tema del feriado a cualquier lado. Pero hay muchas críticas pero yo de fotos eso... que subieron, ¿estás de acuerdo? Digamos, fotos que subieron sí, yo familia de los, no las vi, los sí, jugadores, la foto sí. Y salieron a criticar que eran familias tradicionales que perpetuaban la heteronormatividad. Como si hubieran elegido por eso su pareja, digamos, y no la eligieron porque se enamoraron. Un delirio. Sí, bueno, hay gente que no tiene resuelta su vida y entonces se mete con la vida de los demás. Pero la bueno, realidad es esa. En Twitter se está criticando mucho todo lo que se puede criticar. Al Dibu también por lo de Tecomo. Bueno. Sí, yo creo que ni siquiera es de izquierda eso de gente que no tiene resuelta su vida, que en vez de usar Twitter tendría que ir al terapeuta. Sinceramente. O lo mismo del otro lado también, que dicen, no, bien la seleccionada porque todos tienen familias, lo escuché a Agustín Laje, que es un pelotudo pero más. a ver, ¿existe el Día del Orgullo Gay? ¿Y por qué no puede existir el Día del Orgullo Heterosexual? ¿Y qué tiene que ver? Me refiero a que lo mismo, lo que decís vos, o sea, qué bárbaro si mandan una foto de una pareja homosexual, ahora si muestran una pareja heterosexual empiezan, es heteronormativo. Claro, critican todo, hay gente que critica todo. Bueno, me parece pero también una boludez y no hay que darle yo entidad. escuchaba a Laje diciendo, no, esto, porque yo estaba viendo el video de Laje que hablaba de la selección y venía, estoy de acuerdo, y en un momento dice, otro punto a favor de la selección es que como que enaltecen la institución de la familia tradicional. Y digo, es lo mismo del otro lado, o sea, diciendo, como si hubieran elegido a sus parejas. Es libertad de expresión. Pero como si hubieran elegido a sus parejas desde la izquierda, piensan que la eligen para preservar el capitalismo y la familia tradicional y heteronormativa, y desde la derecha. Eso no es de la izquierda, ¿eh? No, pero de la derecha como si la hubieran elegido para dar una señal de que son familia tradicional. No, la eligieron porque tenían ganas de estar con esa persona. Igual digo, claro, entonces, o sea, vos de los asimilás dos a la lados. izquierda cosas que en realidad la izquierda fue homofóbica históricamente, ¿entendés? No, como la el resto izquierda de la actual, sociedad. la progresista actual, el progresista. Bueno, una cosa son los progresistas, y que los son conservadores gente actuales. totalmente extraviada, ¿entendés? Tenés el izquierdista que tiene alguna base, el que tenga alguna base teórica, ¿entendés? Pero no es un tema de pero izquierda. no comunistas o derecha. de libro. Yo digo los progresistas de Twitter, de Palermo Sojo. Por eso, ese tipo de progresistas. Y los conservadores, lo mismo, que también decían lo mismo, pero del otro lado. Entonces, Está bien, que cada cual se terminan diga encontrando en lo mismo de creer que son el eje del universo y que tienen esa pareja que formaron esa familia para beneficiar a tal o cual sector ideológico. Y es un delirio eso. No, eso es una boludez. Es una boludez. Quería marcar ese comentario que me pareció vergonzoso de ambos lados. Pero bueno. No, a mí no me parece vergonzoso, son puntos de vista y uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Mientras no te quieran imponer a vos una forma de vida, bueno, que cada cual diga o piense lo que quiera. Que opinen lo que quieran, obviamente. Yo creo que en la libertad de expresión y que digan que quieran, pero me parecen opiniones sin sentido, básicamente. Sí, yo no sé si tienen o no tienen sentido, pero bueno, va fangulo. Bueno. Realmente lo que se diga en Twitter, no hay nada con menos importancia. Y si no, para criticar al que no vino. Valetti hace comentarios en Twitter sobre Gran Hermano. Que hoy está la gala de reingreso. No sé, pero como lo tengo ahí en Twitter, bueno, cada tanto me aparece Valetti y ¿viste qué quiso decir? Acá nos manda por el grupo el director que mencionemos el tema de TV Pública, lo de los periodistas que decían que los jugadores son desclasados
por no ir a ver a Alberto, ¿no? No, eso fue interesantísimo, ¿Pero interesantísimo. por qué lo dijeron por no ir a ver a Alberto? Sí. Claro. Eso de que son desclasados, eso es el típico progre que se quiere hacer el marxista y no leyó Marx. Entonces no entiende lo que es un desclasado y entonces tira a cualquiera. ¿Qué es un desclasado según Un Marx? desclasado es una persona que, perteneciendo a una clase social, no se reconoce así como de parte de esa clase social. Entonces actúa como, tiene comportamientos, para el marxismo, tiene comportamiento de la otra clase social. Eso es un desclasado. Una persona que no actúa, según el marxismo, según su clase social, sino como otra. ¿Y por qué que va según- contra? ¿Y por qué según el marxismo Para. serían desclasados de la selección? ¿Eh? O sea, ¿por qué con ese mismo argumento no serían que no compartimos, obviamente? ¿Por qué no serían No, a mí desclasados? el marxismo, a ver, vamos a poner. El marxismo no es decir, estos son los buenos, estos son los malos. El marxismo es una forma de análisis que te da un marco teórico Clasista. para hacer... Pero a ver, clasista. Vos podés analizar las clases sociales de distintas maneras. Podés decir clase alta, media y baja, ¿entendés? Que es válido y no es un análisis marxista, porque el marxismo divide las clases de otra manera, ¿entendés? Por la propiedad o no propiedad de los bienes de producción y de cambio. Los dos métodos son viables, o sea, te permiten hacer análisis. Hay que entender que cuando el marxismo divide en categorías a las personas, o sea, las coloca dentro de un sector, lo hace para hacer un análisis de la realidad, no para decir buenos o malos. ¿Entendés? Entonces, bueno, el desclasado es una categoría de persona que se reconoce, o sea, no se reconoce de la clase social a la que la coloca objetivamente. Puede ser para arriba o el para abajo. cosa. Vos perteneces a una clase social objetivamente, Sí. pero no te sentís dentro de ¿Y esa qué- clase y social. qué es Eso lo- es un desclasado. No, siguiendo eso, ¿y qué es lo que el marxismo define para que alguien sea de una clase o de otra? ¿El ingreso? No, el ingreso no. Eso es el análisis no marxista, que es de clase alta, Ah, media y pero baja, que tiene el ingreso, marxismo, digo. nivel de consumo. En el marxismo es, sos propietario de medio de producción y de cambio, perteneces a la burguesía. No sos propietario de medio de producción y de cambio, sos proletario. Y al mismo tiempo, la burguesía la divide en dos grupos. La gran burguesía, que son los propietarios de grandes cantidades de tierra, de industrias grandes, ese tipo de cosas, y el pequeño burgués, Perfecto. que es el comerciante. Estamos hablando de siglo XIX, profesiones liberales, ¿entendés? Abogados, médicos, ese tipo de cosas. Hoy muchas de las profesiones liberales las vemos proletarizadas según la categoría marxista. O, por ejemplo, un odontólogo o un médico puede trabajar en su consultorio y ahí es pequeño burgués. Porque tiene Cuando una trabaja bajo relación de dependencia en un hospital, es un proletario. Claro, depende ¿Entendés? si tiene o no medio de producción. Claro, si... Bueno, y para ir al ¿Quién tema se de la queda selección, con ¿cuál la sería ganancia, con la para- plusvalía? ¿Cuál sería el paralelismo con la selección? El problema de la selección, que no entiende el que dijo eso, que no son desclasados. Lo que existe es un cambio de clase social. Si vos sos un proletario, ¿entendés? Y accediste a bienes de producción y de cambio, vos no sos un desclasado, sos una persona que cambió de clase social. Claro, Pasaste de ser proletario a ser pequeño burgués o burgués. El error del análisis es que lo que no toma en cuenta el periodista es que de verdad pasaron a otra clase social. Claro, lo que no toma O en sea- cuenta el periodista es que para hablar desde el marxismo tenés que leer a Marx primero. No, pero, pero Porque hay una cuestión muy ¿qué diría simple. Marx sobre los seleccionados? ¿Eh? ¿Qué diría Marx sobre el...? Marx vivió en el siglo XIX, murió antes de Pero- terminar el siglo XIX. pero Marx, Deja de hinchar la bola. Marx no diría que son desclasados. No, lo que hubo es un cambio de clase social. Pertenecen a otra clase social. Vos decís, bueno, nacieron, en este caso, no sé cómo será la vida personal de cada uno. Alguno Naciste que en el nació en proletariado. una villa. Listo. Y esto te permitió tener campo, tener empresa, listo, cambiaste de clase social. Bueno, pero a lo que se refiere el periodista capaz es como que cambió también su forma de No. pensar. Lo que ¿No? se refiere el periodista y es lo siguiente. El marxismo se reconoce a sí mismo no como una ideología, sino como una ciencia, que te da un marco teórico para realizar análisis de la sociedad. Podés estar de acuerdo, ¿no? Con ese marco teórico, generalmente es muy útil. Realmente es muy útil. Y sobre todo te permite compararlo y manejarte en distintos marcos teóricos, de tal manera que hacer todo análisis es mucho más complejo y más completo. Cuando empiezan a hablar de bueno o malo, la cagaron. Esto es como la sociología. La sociología estudia los fenómenos sociales sin valorar. Describe fenómenos. No los valora, no dice bueno o malo. Dice lo que sucede es esto. Lo que ha sucedido en esta sociedad es esto. Pero no dice sucedió esto malo o esto es malo.
Cuando empieza la cuestión moral valorativa, ya estamos hablando de otro tema. ¿Entendés? Y que no tiene nada que ver con el marxismo. ¿Entendés? Por lo menos no con el análisis marxista. No, pero a lo que yo me refería es que tal vez lo que mencionaba el periodista dentro de su ignorancia, lo que trataba de decir es que los jugadores, si bien evidentemente cambiaron de clase social y el rótulo de desclasado no es el correcto, porque como bien vos te explicaste, lo que dice él es cambiaron de clase social pero olvidaron su origen y la forma de pensar que tenían cuando eran pobres. Digo, poniéndose en la cabeza de la persona esta. El kirchnerismo ayuda a los pobres, el kirchnerismo es bueno con los pobres. ¿Por qué no te acordás cuando eras pobre y seguís siendo kirchnerista? Dentro de su cabeza, digo, ¿no? Claro, bueno, pero es la idea, en la época, en el segundo gobierno peronista, se quejaban de que la gente se había vuelto más exigente. Obviamente, si vos cambiás de clase social, en este caso analizando entre alta, media y baja, ¿no? No el sistema marxista, sino el otro sistema. Es lógico que si tus condiciones económicas mejoraron, ¿entendés? Que vos tengas mayores expectativas, mayores deseos de participación en política, que quieras tener un mejor nivel de vida, es lógico. No, y aparte asumir que porque sos pobre vas a ser peronista también es otro error. Digo, ¿por qué? Cambió su forma de pensar, jamás fue liberal, ponele, o anti-kirchnerista, incluso cuando era pobre, digo. Siguiendo con... Pero una persona, a ver, una persona puede... Dentro del argumento errado del chabón, del periodista, digo, aún tratando de ponerme en su cabeza en lo que quiso decir, sí es una boludez tremenda. O sea, lo que dijo es una boludez tremenda, pero además, primero, considerar que la gente no cambia, que no existe la experiencia. ¿Entendés? Vos a los 40 años no podés pensar igual que a los 20. O sea, si a los 40 años pensás igual que a los 20, o a los 20 eras un genio, o a los 40 sos un pelotudo. Una de dos. O sea, tenés 20 años que no te han traído ninguna experiencia, ningún aprendizaje. Porque algo tenés que haber aprendido. ¿Para vos a los 40 voy a hacer ANCAP? ¿Eh? ¿Para vos a los 40 voy a hacer ANCAP? Yo no tengo la forma de saber, ¿viste? ¿Qué sé yo? A lo mejor sos pelotudo ahora y a lo mejor a los 40 seguís siendo pelotudo. No lo sabemos. Hay gente que es pelotudo persistente a lo largo de toda su vida. ¿Entendés? No lo sabemos. Y hay otra gente que, bueno, en base a la experiencia, las cosas que va viviendo. Pero fuera de joda, vos sos un ANCAP, ahora decís un montón de boludeces, sos un tipo que no tiene responsabilidades. Por ahora cada día soy ANCAP. La otra vez fui al Chango Más. Mira, tengo una anécdota. Estábamos hablando de otro tema, o sea, delirás. Claro, sí, el otro. Fui a un hipermercado grande, bueno, redundancia. Y a las 3 de la mañana fui después del cumple de mis hermanos el viernes, porque el sábado era Navidad. ¿Vas a contarnos toda tu vida? Y fui a comprar bebidas al supermercado y una de ellas era espumantes para Navidad. Y me enteré que hay una ley que no te permite comprar alcohol después de las 10. O sea, no hay nada más hipercomunista que eso. Le dije a la cajera, ¿esto qué es culpa del Estado o de acá? Y me dice, no, es del Estado, por el bien común. Le dije que reviente por bolchevique. O sea, ¿por qué? ¿Qué es el bien común? Le digo. Mirá, yo a veces digo, ojalá no te reproduzcas, pero en algún momento vas a formar una familia, vas a tener hijos, y todas estas discusiones boludas, no sé, depende de lo que te guste a vos, ¿viste? No, a mí me sorprende que la cajera le haya contestado. Claro, sí, lo haya tomado en serio. A las 3 de la mañana, imagínate una cajera que está laburando a las 3 de la mañana y tiene que bancarse un boludo por el que Estado, le hace un comentario. Digo, ¿es por el Estado o es porque una regulación privada del supermercado? Y yo hice la misma pregunta en su momento, en un día, otra marca que mencionó, que había unas pintadas en el piso por la cuarentena que decían distancia social. Yo dije al repositor, ¿esto lo pusieron ustedes o lo puso el Estado? Pues si lo pusieron ustedes lo respeto, si lo puso el Estado no. Entonces me dijo, lo pusimos nosotros. Pero son cosas que yo pregunto siempre para saber si es una vulneración de derechos del Estado porque se creen más de lo que son, o es que el privado, que yo entré voluntariamente al negocio y nadie me obligó a entrar, lo puso el privado. Entonces, es distinto el análisis que yo hago. Por eso, volviendo y ahora déjame hablar, en algún momento formarás una familia y todas estas pelotudes que estás diciendo van a perder todo valor. ¿Entendés? Vas a tener que empezar a resolver cuestiones cotidianas de importancia, como pagar un alquiler, comprar comida, elegir y mandar a los hijos a la escuela, los problemas que te generan los hijos, que cuando uno quiere ser padre, se imagina una situación y después tiene que resolver
la paternidad como puede en el momento y sobre la situación. Y entonces toda la pelotudez ANCAP pasa a, posiblemente haya casos de políticos que son ANCAP porque sus familias son sus perros, ¿entendés? Que es bastante simple. Entonces cuando tenés que resolver temas que son en serio y dejar de decir boludeces no dudo que son cosas que yo me pongo a analizar porque tampoco tengo otras responsabilidades, pero digo, el análisis puede seguir estando. En criollo se dice, estás al pedo. Pero por ejemplo, esto me perjudicó y me va a perjudicar cuando tenga familia, si la tengo, cuando tenga 50 años. 50 años. En la práctica lo que sucedió fui 3 de la mañana. Si consideras que la distancia que te pone en un supermercado es lo que te complica la vida, no, realmente pero volviendo, vas a tener una serie de complicaciones que no son esas. En ese caso no, yo no menciono el caso del Changomayo, el día que fui a las 3 de la mañana, compré ciertos productos, eso no me dejaron comprarlo. O sea, fíjate el delirio de alguien me quiere vender algo, yo se lo quiero comprar y alguien se cree con el derecho de prohibirme esa transacción. Es un delirio total. Sin joder a un tercero aparte. Entonces, lo que fue la práctica fui a 3 de la mañana. Que son tus problemas. Fui a las 3 de la mañana y tuve que volver a ir al otro día y hice 2 horas de cola. 2 horas. Porque era 24. Entonces, digo, eso me va a joder. Y me va a joder más cuando tenga 50 años y una familia, probablemente. Te va a importar un carajo. Lo que vas a hacer, vas a decir, lo compro temprano, hago las compras temprano. Y no pero lo hice temprano. Lo hice temprano a 3 de la mañana. Después del otro día tuve que ir. No, eso temprano en un horario normal. A ver, cuando seas padre, cuando tengas hijos, 3 de la mañana no es temprano. 3 de la mañana a la hora de dormir. No, bueno. Sí, pero... No. Pero como vos tenés una vida al pedo sin responsabilidades, ahora podés estar... Si iba a las 6 de la mañana, tampoco me lo vas a... A las 6 de la mañana está sonando el despertador. Si sos padre, sonando el despertador para mandar a los chicos a la escuela, hacer era 24. Y bueno, estaría durmiendo. Es un delirio. ¿Vos estás de acuerdo con esa ley? ¿Estás de acuerdo? No sé, yo no habría que ponerse a analizar todo ese tipo de leyes. Además, no sé bien de qué estás hablando, pero a lo que voy es... yo te quiero vender mi celular. ¿Vos lo querés comprar? No. Dice, por el bien en común, eso el ANCAP es como el trotskista. En el ANCAP es como el trotskista. Se preocupa y se hace drama terrible por pelotudeces que no tienen sentido en la vida. Y alguien dice, no, por el bien común y bla, bla, bla. Y habría que ver cuál es el trasfondo del bien común, ¿viste? ¿Qué sé yo? No existe, básicamente. Pero bueno. Y qué sé yo. Sigamos al siguiente tema. ¿Entendés? A lo mejor hay mejores medidas para que, por ejemplo, la gente no ande borracha en la calle, que es un peligro para los demás, que no maneje borracha. Privatizar las calles. Bueno, sí. ¿Querés pasar al siguiente tema? Valetti, volvé. Introducí el tema que gustes. No, bueno, estábamos terminamos con alguno. No, pero ahora hay que pasar bueno, el tema es que este tipo que hablaba de desclasado habla desde el resentimiento, desde una posición moralista y no marxista, tratando de utilizar de manera equivocada términos del marxismo, ¿entendés? Y resentidos. Y envidioso. Y ellos, viste la idea de nosotros somos el pueblo, y bueno, y cuando se enteran que no lo son, se sienten traicionados. Pero bueno, funciona así. Sí, muy de acuerdo. Y el que quiera, antes de hacer cualquier categoría de eso, de lo que sea, que agarren los libros primero.